Bueno, como sabéis, la charla va de tema de factura electrónica, que en breve nos va a tocar, y vamos a intentar explicar un poquito todo este lío que nos viene encima. Bueno, y como dijo Daniel, trabajo en Digital Media y también tenemos un nuevo producto que se llama FactuPress, que es lo que va a ayudar a conectar las tiendas con Hacienda. Y bueno, lo veremos más adelante. Entonces, ¿sabéis qué es la factura electrónica? ¿Alguien que lo sepa? ¿La factura electrónica? Pero bueno, ¿cómo lo definiríais? No pasa nada. Vamos a ver qué es. Entonces, bueno, primero, la factura electrónica, ¿qué no es? Entonces, la factura electrónica no es ni un Word, ni un Excel, ni siquiera un PDF. Incluso, aunque veáis por ahí PDFs que tienen un QR y le llaman factura electrónica, eso tampoco es una factura electrónica. Y la factura electrónica es un archivo XML, que es de formato estructurado. En España tenemos Facturae, que es un formato que se legisló en el 2013 y se utiliza en España desde el 2015. Si alguno está en el tema del kit digital, pues está enviando las facturas en este formato. Y luego hay otro, que es el VL, que es el Universal Business Language, que es un formato internacional. Realmente la Unión Europea es el que que sugiere, y posiblemente en España sea el que se empiece a utilizar cuando comencemos con la factura electrónica. Y es un documento importante, es digital, no es en papel, y que tiene validez legal. Y lo importante de este documento es que es un XML que al ir firmado con el certificado digital de la empresa que emite la factura, es imposible modificar. O sea, un simple cambiar una letra mayúscula por una minúscula no pasaría la validación. Por lo cual, una vez que se envía la factura, es imposible cualquier cambio. Y bueno, va a sustituir al papel y lo que voy a convertir está firmada digitalmente. Entonces, todo el tema de factura y de Verifactu, habría que conocer estas leyes y decretos, que tenemos por un lado la ley 11/2021, que es la ley antifraude, que prohíbe el software de doble uso. A lo mejor no lo tenéis, pero habéis oído de que había restaurantes o bares que podían cambiar de caja a caja B y tener como dos contabilidades. Eso sería penado con cárcel y multas. La ley esta ya hablaba de eso. Luego tenemos la 1822, que es la ley CREA 13, que es la que va a impulsar ahora la factura electrónica cuando empiece, que todavía no va a empezar inmediatamente. Y la factura electrónica, como es un XML, va a ser entre empresas. A un particular no le puedes dar un XML, o sea, como en los zapatos no le vas a dar un XML porque no sería imposible interpretar. Entonces va a ser para intercambio entre softwares. Luego hay el Real Decreto 1007/2023, que es el que regula los SIF, que es como Hacienda llama al software de informáticos de facturación, y Verifactu, que es lo que hablaremos más adelante, que empezará para el año. Y hay un borrador que se está realizando sobre el Real Decreto 1619 del 2012, que es la ley de facturación, y este borrador va a adaptar lo que es la facturación que conocemos ahora en papel al formato electrónico. Y bueno, si apuntáis a este QR, hay un montón de leyes que podéis descargar, que tenemos en la web. Entonces, bueno, si no es ahora o después, tenéis ahí para descargar. Vale, entonces, Verifactu, que no sé si hay en el diseño que me explique ese logo. Bueno, la A es de la agencia tributaria, el resto mejor no lo comentamos. Lo que prohíbe la ley antifraude, por una parte lo del software doble uso, lo que comentábamos antes, de que sobre todo era típico en hostelería que hubiera dos cajas. Eso prohíbe que alguien genere un software de ese tipo, y el uso también, claro. Que el software que se haga a partir de ahora esté certificado, nadie te lo certifica, sino que te tienes que auto-homologar cumpliendo Verifactu. Hay sanciones muy grandes, tanto al que genera el software, o sea, el desarrollador, que tiene unas multas por el propio software, por no instalaciones que pueda tener en clientes, y luego al usuario que hace facturas con un software no válido,
tendría también sus multas más un porcentaje por factura emitida. Entonces, mejor no meterse en líos. Y dice esta ley, creo que fue en 2011 con Rato, que hizo una amnistía ahí bastante curiosa a mucha gente. En teoría con esta ley se va a acabar, ya veremos. Y otras medidas que son, quizás ya habéis oído, pues por ejemplo, en efectivo ya no se puede pagar más de 1.000 euros, tiene que ser medio electrónico, tarjeta, transferencia, en efectivo nada. A partir de ahora las criptomonedas, si tenéis, o si hay bienes en extranjeros, en la cuenta de Andorra, si no tenéis, pues modelo 720, si no lo declaráis no pasa nada, pero si os pillan también es sancionable. Y la otra ley que es importante es la ley... Son más de 50.000 euros, ¿no? Si tienes en cuenta... Sí, en el exterior sí. Bueno, si tienes 100 millones a lo mejor es poco, pero no sé la verdad cuánto es la multa, pero sí. No, digo, la cantidad que tienes que tener... Pensé que No, digo. No es el mínimo. Supongo que en criptomonedas, con que tengas una wallet que sea rastreable, mejor que las declares. Si es una wallet que a lo mejor es oculta, pues hasta que no te pillen no pasaría nada, pero no sé si desde 1 euro hay que declarar o no, no sé. Pero no, los bienes en extranjeros creo que es a partir de 50.000 euros. Sí, si es menos, no. Bueno. Cuenta también. Cuenta, sí. Vale. Entonces la ley CRA y CRECE lo que va a potenciar es que, y a obligarnos, que cada factura que emitamos se genere en formato electrónico estructurado, o sea, un XML. Obviamente, como comentaba antes, los XMLs entre empresas, porque tendrás un software para poder recibirlas y poder interpretarlas. Incluso si habéis usado alguna vez uno de ellos, hay una página que es FACE, que es de España, donde se suben los XMLs y os lo convierte en un formato tipo PDF para poder leer los conceptos, porque no el XML sería muy complicado. Bueno, obviamente tendrá validación legal y fiscal, como si fuera en papel. Y por ahora es para B2B, o sea, entre empresas, o B2G, que es con administraciones. De hecho, Facturae solo se usa con administraciones, en caso de vida digital, o algún otro caso que os pueda surgir. Dice que la ley es para reducir la morosidad. No tengo muy claro, en teoría es porque como todo se va a hacer automático en los envíos, pues como hay más control sobre las facturas. Y en teoría pues deberían pagar, ahora no sé si son 180 días, pues en teoría creo que la idea es reducir ese tiempo. Fomentar la digitalización y la transparencia, facilitar la trazabilidad de las operaciones, claro, ser todo archivos digitales y firmados, no hay manera de hacer trampas, entonces todo lo que se envíe queda registrado. Y el uso de la factura electrónica, cuando comience la fecha, que todavía no está clara porque es lo que se está preparando el borrador de factura electrónica que comenté antes, durante el primer año las empresas de más de 8 millones de facturación tendrán que adaptarse en menos de un año y luego el resto en 2 años, desde que entre en vigor, que todavía no se sabe esa fecha. Y se dice que va a haber soluciones de intercambio como si fueran nubes privadas o también gestionadas por la agencia tributaria. Entonces emitís una factura, digamos que sube a la nube, vuestro RP se conecta a esa nube, por el NIF sabe cuáles facturas son vuestras, os las descargaría a vuestro RP, no tendréis que meter gastos en facturación, pues ya os entrarían. Pero si tiene que haber una nube, cómo se conectará todo, que todavía no se sabe cómo va a ser, pero la idea es esa. Vale, entonces, siguiendo con Verifactu, el SIF, que comenté antes que es el software informático de facturación, debe cumplir este software, ser homologado, nadie te homologa, tienes que hacer una declaración responsable, conforme tu software cumple la ley. Debes garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad y inalterabilidad del registro de facturación. Es decir, factura que emitas no la puedes modificar
porque de hecho la emites y ya la mandas al momento a Hacienda, entonces no tendría sentido mandar una factura de 50 euros y luego modificarla en el ordenador y poner otra cantidad, porque Hacienda ya la tiene, pues no sería muy inteligente. Y luego conservación, porque aparte la ley te obliga a guardar las facturas creo que con 4 años, en vez de papel, en este caso ya es digital, ocuparía menos, pero tienes que guardarlas. Tu software tendrá que tener un almacenamiento de todo ese tiempo, para que cualquiera que haya emitido factura te la pueda pedir de nuevo o Hacienda y recuperarla. Ese software no puede, lo que ya dijimos antes, ser de doble uso. Modernizar el control tributario, porque una vez que pensamos que todas las facturas se suben y se reciben, Hacienda también tendría acceso a ellas, con lo cual ahora el trabajo de ir a asesoría, que piquen a mano la factura, hagan los impuestos, todo eso se ahorra, porque ya está todo informatizado y todo conectado. Entonces va a ser una ayuda para los asesores, aunque ahora están un poco con incertidumbres porque esto no está nada claro, pero yo creo que a la larga les va a ahorrar mucho tiempo. Claro, ahora el trabajo va a ser asesorar en vez de picar gatos, que será lo que deberían hacer. Lo que hagamos nosotros, picarlo. No, bueno, tú emites la factura ya la tienen ellos. Por eso. Tendrán un acceso a la nube de Hacienda, creo que con el SI ahora se pueden descargar facturas, me parece. Con el SI, los que facturan más de 1 millón creo que es. 6. ¿6? Sí, hacen por máximo 7 días, tienen que mandar todas las facturas para entenderlos como un Excel de todas las facturas. Lo están haciendo ya hoy en día y luego hay una opción de descargarlas. Entonces los asesores ahora se pueden conectar y descargar facturas de sus clientes. Pero claro, si estás dados de alta en el sí, el resto pues lo de siempre, llevas el acceso a la asesoría y a mano. Bueno, y esto va a afectar a todas las empresas y profesionales sujetos al Real Decreto de Facturación, excepto los del sí. Los que estén en el caso del sí se pueden librar de Verifactu si siguen con el sistema del sí. Y luego hay otros regímenes especiales que tampoco estarían sujetos. Por ejemplo, si alguno es afiliado de alguna empresa de hosting que recibe una autofactura por el hosting, a algunos os habrá pasado el caso. Ellos os pagan y ya os emiten la factura que le pagáis, no tenéis que hacerla. En ese caso, que recibís esa factura, no tenéis que estar en el Verifactu, porque la factura la está haciendo el mismo que os paga. Entonces, en ese caso, sería uno de los regímenes especiales. Y bueno, como decía ya antes, la factura, o sea, los sistemas informáticos va a ser tanto para B2B, o sea, para empresas, como si facturas a particulares, que es B2C, o a la administración. Va a afectar a todo tipo de factura. Vale. Por cada factura que se expida, se genera un registro, se firma y se envía inmediatamente a Hacienda. Entonces, hacéis una factura ahora y al menos de 1 minuto ya la tiene Hacienda. Se pueden anular facturas. Y si tienes que hacer una rectificativa, ya es un crisis. No, haces una rectificativa y mandas la rectificativa a Hacienda. O sea, lo que no puedes es modificarla sin que le llegue a Hacienda esa modificación. Entonces, mientras Hacienda esté informada, todo se puede hacer. Vale, las facturas se encadenan con un hash, entonces hay una firma. Si ahora mandáis la factura 5, luego viene la 6 hace referencia al hash de la 5 y siempre en relación con la última que habéis emitido antes. Bueno, la remisión del registro es de forma segura, es decir, se envía a la agencia tributaria de manera segura, porque en este momento hay un sandbox de Hacienda donde manda las facturas. Cuando empiece a funcionar ya irán directas al servidor que tengan en producción. Uno de los puntos importantes es la inalterabilidad, es decir, que no podéis hacer una factura y modificarla sin que Hacienda se entere. ¿Vale? Y esto sí es en el papel,
porque a un particular le vais a dar un PDF o lo imprimís, pero bueno, va a ser en papel, va a tener un QR, esa factura. El QR va a ser para que quien reciba esa factura en papel lo lea con el móvil y le va a decir si esa factura ya la tiene Hacienda o si fue anulada. Entonces hay un código de colores del semáforo, según el color sabéis si la factura la tiene o no la tiene Hacienda. Vale, entonces los plazos, que aquí es lo importante. Los que tengáis una sociedad, el 1 de enero tenéis que tener un software que cumpla Verifact. Vale, no podéis dejarlo para el día 2, salvo que no facturéis hasta el día 2. Pero lo suyo sería empezar a buscar un software para luego adaptarte al nuevo, que no sea un problema. Y los autónomos es el día 1 de julio del año que viene. Vale. Pero, que aquí está el detalle, los SIF, es decir, los que desarrollen el software, el 29 de julio, que son justo 9 meses desde la orden ministerial que se firmó el 28 de octubre del año pasado, los 9 meses se cumplen ese día. Entonces, si tienes un software y lo vendes después de esta fecha, tiene que estar ya homologado. Aunque no tengas la obligación, tu cliente, de usarlo hasta el día 1. Pero si lo vendes, tienes que estar ya homologado. Perdona, ¿tú me decías que teníamos los autónomos 2 años, las empresas de más de 8 millones de euros, un año después de la... Eso es la factura electrónica. Esto no es factura electrónica. Tú emites la factura y Hacienda le dices, pues tal NIF, factura a este NIF 200 euros. Eso es lo que mandas a Hacienda. Pero no es el formato de al cliente le voy a mandar una factura electrónica. Solo estás notificando a Hacienda que has hecho esa factura. A tu cliente todavía le puedes mandar el PDF todavía. Pero ya avisando a Hacienda de que has emitido esa factura. Entonces esas dos fechas que decíamos de 1 año y 2 años para el caso de los de menos de 8 millones, es una vez la factura electrónica entre en vigor, hay ese tiempo para adaptarse. Pues si hacemos el software ya podemos emitir las facturas. Exacto. O sea, un poco... Yo entiendo que todos son, por ejemplo, a día de hoy, la factura electrónica oficial en España es Facturae versión 322, que es por ejemplo, la que se envía aquí digital. Se dice que en el borrador que se está haciendo sobre la facturación, pero ya pasando de papel a electrónico, el borrador plantea VL, que se usa en Europa. Entonces, por ahora, posiblemente ningún software emita facturas en España en VL, solamente en Facturae. Vale. Cuando se sepa la fecha, esos softwares, además de hacer el envío con Verifactu, van a tener que poder descargarse tu PDF y tu XML. O sea, ¿van a actualizar el Facturae? No, VL es otro. No sabemos si Facturae desaparece, si conviven los dos. Pues claro, Facturae lo recibe la administración pública. Si la administración pública deja de usar Facturae, tendría que invertir millones de euros en que toda la administración pública se adaptase también a VL. O sea, no es fácil cambiarlo para todos. Entonces, a lo mejor ellos siguen usando Facturae y tú a un particular o, bueno, a una empresa le mandas VL. Eso, hasta que el Real Decreto se firme, está un poco en el aire. Pero se habla de que va a entrar el VL. Porque es el Sí, el VL es a nivel de Europa. Claro, porque si tú, por ejemplo, le facturas a un cliente que está en Francia... Ahí está, el Facturae le da la risa, porque no lo entiende. Pero el VL sí lo puede entender. Entonces yo entiendo que viene de ahí la idea de, bueno, unificamos toda Europa con VL y que cada país si tiene el suyo internamente, pero de manera estandarizada el VL. Digamos que dentro de un año vamos a tener que tener ya todo solucionado, en definitiva, porque el 1 de julio o el 1 de enero, si tenemos una sociedad... El 1 de enero tu programa hará PDFs, posiblemente también Facturae, VL no se sabe, y aparte vas a hacer el envío a Hacienda. Vamos a ver todo. Pero bueno, si no desarrollas software te da igual, te das de alta en uno y ya está. Lo que pasa es que el que tengas no te va a servir seguramente. Yo me lío un poco también. Entonces, yo como sociedad, el 1 de enero, ¿qué tengo que tener? Por ejemplo, cuando hago una factura con un e-commerce.
Bookcovers son los después. Ahí es más complicado. Pero yo creo... Yo, por ejemplo, empecé a usar un poco estos software de internet, Holder, sí. Simple, todos esos ya dicen que ya lo tienen todo hecho. No puede ser, porque O sea que- todo están... Hacienda solo tiene sandbox. Ah, En teoría están funcionando sobre el sandbox, no pueden trabajar en producción. pero factura electrónica sí que la Hacen facturar. hacen facturar. Bueno, No Verifactu. no, Verifactu es enviar a Hacienda, no es un formato de factura. El que dices tú es una empresa noruega, o al menos de capital noruego. A lo mejor en cada país pues tendrá su formato. Para España es facturar. Que ya digo, salvo que digital y 4 cosas contadas, nadie te va a pedir facturar. Bueno, ahora está haciendo Sí, bueno, yo algunas series he subido en PDF. Si facturas a través de facturación del Estado, tiene que ser con facturar. Sí. Y por ejemplo, las diputaciones se utilizan esto. Dependerá a lo mejor de cada una. Yo todavía un PDF he subido. Pero al Estado, o sea, bueno, yo lo que... La Conceños. No, PDF no, XML. O sea, tú tienes que ir a facturar, generar la factura, un XML, se la subes a FACE y ahí te vas. Vamos, en definitiva, ¿qué programa tendremos para hacer las puñeteras facturas electrónicas? No lo sabemos, pero no pasa nada. No, el de FAT es un dolor, porque tardas 20 minutos en hacer una factura. Por decirlo de una manera amable. Es una de las típicas experiencias. La primera vez que hagas una factura. Hay un plugin que las hace muy bien. ¿Eh? Hay un plugin que las hace muy bien. Ajá. Y será gratis. Pero yo creo que se está liando un poco la cosa con Verifactu y factura electrónica, Sí, que son dos exacto. cosas Verifactu diferentes. Verifactu solamente es, hago una factura y se la envío a Hacienda diciendo, he facturado de NIF este a este NIF 30 euros. Que Ya será un está. poco lo que sustituya al FACE. No, el FACE es para intercambio del archivo. El FACE es una notificación. Vamos a la DC, porque esto está... Claro, tú tienes una factura, ¿no? Ahora en PDF, o la puedes tener en XML con Facturai. Entonces, si te la piden en XML, le mandas el XML, si no le mandas el PDF. Vale, eso es la facturación. Y por otro lado está que Hacienda, a partir de enero, tienes que decirle, oye, a esta persona le facturé tanto. No le mandas la factura, solo le dices, he facturado X a esta persona, o sea, a esta persona física o política. Eso es la ley antifraude. Pero Claro, ese envío, Exacto. este lo que Ley comentado es el que dices que la Verifactu. factura Eso Sí, fisco ley cree hace que factura referencia electrónica. El hash. Eso es lo Verifactu. Eso es lo que Verifactu solo es eso, comunicar que se ha emitido una factura. O rectificativa o lo que sea. y todo eso. Sí, eso Con el es. factura de ahora no son alterables. Sí, porque factura es, si una vez que firmas Claro, si la firmas... esa factura, ya no puedes modificar. Otra cosa es que hagas otra vez de nuevo la factura y la vuelvas a firmar. Porque resta ver no sé. ¿Modificar una factura? Borrador, Rectificativa y antes una. Claro, bueno, hay dos cosas. Si yo te hago una factura a ti de 50 euros y me dijiste, es que te confundiste, que eran 40, rectifico la de 50 y hago una nueva de 40. Pero rectifica significa que haces una negativa y luego tienes que hacer una positiva. O sea, exacto. tienes que facturar dos por cada una que te Exacto. compras. Claro, eso es rectificar una factura, cuando cambia el importe. O cambia el destinatario. Comentaba antes un ejemplo. Tú eres autónomo, pero has abierto una sociedad. Y yo por la costumbre te facturo siempre a autónomo. Dices, no, este año me vas a facturar a la sociedad. Hago rectificativa de la de autónomo y hago una nueva a tu nueva sociedad. Entonces la rectificativa anula la anterior, queda cero y haces la nueva. Luego están otros conceptos nuevos que son la subsanación. Por ejemplo, haces un mantenimiento todos los meses de 50 euros. Y como copias y pegas del anterior, pues ahora te has confundido, has puesto mantenimiento junio, pero ya estamos en julio. Como no afecta al importe, en ese caso es una subsanación. Haces el cambio de concepto, informas a Hacienda y no afectan en el impuesto, vas a pagar lo mismo. Entonces no es una rectificativa, es una subsanación. Javier, una consulta.
La parte de Verifactu se supone que está dentro del software de facturación, o sea, no es algo que nosotros tengamos que preocuparnos, sino, No. sino que cuando hagamos una factura ya el propio software va a hacer esa Tienes notificación. el Factu Plus este de 6, por ejemplo, emites la factura y él por detrás hace Claro. el envío. Pero no tenemos que No tienes que cargar- darle tú un botón de Vale, envío. o sea, esto se hace automático con el software de facturación Cualquier siempre y software cuando... hace el envío Vale, automático, perfecto. por lo cual necesita internet. Perfecto. Pero siempre que utilices que envíes las facturas a través del software. Es que no tienes otra opción ya. O sea, No puedes hacer una factura con tu programa de toda la vida y mandarlas más tarde. No, tu software tiene que hacer el envío automático. Bueno, Entonces, ¿Pero el envío al cliente también? No, claro. no, Hacienda. Ah, vale, vale. Eso es la comunicación de la emisión de esa factura. Claro, y la pregunta es... No, pero habrá muchas, pero me refiero, tienes que hacerlo en el momento, claro, yo imagino, yo me estoy... Tú no lo haces, lo hace tu software. Claro, pero Es yo preocupante. Claro, yo ese envío lo tengo que hacer en el momento que... En el momento que le das a generar factura o Sí. imprimir factura o como Sí. ponga el botón ese, No se puede se hacer genera- envío posterior. No. Claro, sí, yo también hago eso. Ponerme un día saco la factura y... No, pero es distinto enviarlo al cliente que enviarlo a Hacienda. Hacienda en el momento que envía Claro. la factura, La- se la- le envía la notificación. Luego tú al cliente, ya se la envía claro, cuando tú quiera. al cliente si te olvidas de mandarla, pues no pasa nada, pero Que no pasa no cobras, pero Hacienda ya la tiene. Hacienda sí que va a cobrar. Sí, Ah, tú ya se lo envío. O sea, Verifactu solo es para emites factura y instantáneamente se lo comunicas a Hacienda. Vale. Otra cosa será factura electrónica, que será enviársela a tu cliente en un formato XML. ¿Vale? Pero eso todavía no tiene fecha, la factura electrónica. Porque el 1 de enero tú a tu cliente le puedes enviar el PDF siempre. Sí, porque todavía la ley de facturación, que creo que era, no sé si era del 12, hay un borrador para modificar y adaptar la factura en papel a electrónico. Pero que es lo que hablábamos antes del formato, si va a ser Facturae, si se va a subir por FACE o VL, eso no se sabe aún. Ahora solo es emitir y comunicar, eso es Verifactu. Vale, cuando se sepa el formato definitivo, que posiblemente sea VL, tú la emites, la enviarás posiblemente a una nube y el software de tu cliente se conecta a la nube y la descarga. Porque la ley va a obligar tanto a emitir como a poder recibir facturas. Con lo cual todos van a tener un software que haga todo eso. Así que el que haga facturas en Word, en Excel, ya se acabó. Que habrá mucha gente. Y si es un software offline, digamos, que no se comunica, tampoco sirve. Tiene que ser un software o de escritorio mediante conexión a internet o algo en la nube, que es, o sea, un SaaS, que será lo más cómodo. bueno, puede ser no Verifactu, pero los requisitos son Sí, importantes. eso lo vemos después. Aquí lo que está diciendo. Vale, entonces, el sistema Verifactu y no Verifactu. El sistema Verifactu es todo lo que expliqué ahora. Emito la factura, la envío a Hacienda. Con lo cual me despreocupo en mi software, en local, por ejemplo, si lo tengo en mi ordenador, de mantener las copias y todo lo que supone mantener copias de seguridad, porque como ya la tiene Hacienda, me olvido. Me explota el ordenador, no me van a multar. En cambio hay la otra opción no Verifactu, que yo creo que no la va a coger nadie, porque implica que emites las facturas, tienes que guardarlas, tienes que asegurar que nadie puede alterarlas. Claro, a lo mejor el software está compilado en C, no podéis tocar, pero la base de datos es Firebird, entráis en la consola de base de datos, modificáis el registro. Entonces ya eso, no, prohibido. Entonces, nadie, no sé yo si alguien se va a arriesgar a tener un software implementado en escritorio y que un usuario pueda manipularlo. Claro, lo que está compilado es bastante complicado, pero la base de datos, como sea una base de datos conocida, a lo mejor puede entrar y modificarlo. Entonces yo creo que todos los SIF, o sea, las empresas que generen software de facturación, van a elegir la opción 1, porque el otro implica muchas responsabilidades. De que nada te la modifique, ¿cómo sabes que el cliente, cómo puedes confiar en el cliente que tiene un software y no va a entrar a base de datos? Porque el tío controla y no te modifica algo. Pero te dan esa opción, de la opción 2. Existe, Sí. pero no creo que nadie
Bueno, yo no la cogería, pero... Aparte de hacer eso, tienes que asegurarte que todos los datos que el cliente, o sea, que el que está haciendo la factura están bien. Por ejemplo, el DNI que pone, que te lo pone bien, que no sé qué, te lo pone bien. Que, por ejemplo, el certificado que usa o que va a usar para firmar esté correcto, pero tiene que hacer el propio sistema. En este caso lo hace Hacienda, no lo haces tú. Entonces, toda esa implicación de software y tal es inasumible. Claro, es muy poco asumible. Emites una factura... Si la coges, si Hacienda te lo requiere en el momento, tienes que poder enviar en el momento. Aparte de eso, el software tiene que mandar registros igualmente. Cada 6 horas tiene que mandar registros. Aunque el programa esté encendido y no se haya hecho nada, cada 6 horas tiene que mandar un registro de has estado encendido X tiempo, todo. Sí, hay que guardarlos de todo. Has encendido, generar una factura, has generado unas balanzas. Hay que guardar registro de todo. Nada es una locura. Muy, o sea, es que es... Claro. Y luego, lo que comentaba ahí, por ejemplo, cuando emites una factura, como vas a tener un certificado digital para firmar los envíos, porque Hacienda tienes que firmarlos con tu certificado, o el propietario del software puede tener un certificado de representación y él hace las firmas de los envíos con tu nombre, que habrá ahí las dos opciones. Entonces, cuando alguien escribes el NIF de tu cliente, te lo valida contra el censo de Hacienda. Entonces, va a verificar no solo que el NIF esté bien escrito, que solo hay un algoritmo fácil de calcular un NIF, sino que si se llama Juan García, no haya puesto un NIF que encontró por internet que es de otro nombre. Pues todo eso te lo verifica el censo. Entonces, al hacer el envío con Verifactu, si tú mandas algún dato incorrecto de ese tipo, Hacienda te recibe la factura, pero te dice no, esta factura no está bien. Entonces, si tuvieras un sistema Verifactu, tendrías que tú validarlo de alguna manera. Bueno, a lo mejor también usando lo del censo. Entonces, ya solo el hecho de tener que guardar copias y durante muchos años, que en muchas empresas pasa eso, de que no hay copias y todos esos problemas, yo creo que todo el mundo debería elegir la opción primero, porque la responsabilidad que recae sobre ti es muy grande. Vale, entonces, aquí resumidamente tenemos Verifactu y factura electrónica. Entonces, factura electrónica, digamos que en la ley crece del 22, es donde se define, no todavía los plazos, que eso está en un borrador, y lo que dice la factura electrónica es un documento XML, y la factura electrónica solo es cuando tu cliente es una empresa o es administración. Y si fuese un cliente particular, o sea, B2C, puedes generar igual el XML, pero al particular te vas a mandar un PDF con el QR, ¿vale? Porque no tiene manera humana de entender un XML en particular. Y Verifactu, que se recoge en el Real Decreto 2323, no, será 2023. Si se 300 años, bueno, no que tenemos. Tenemos tiempo para... Vale, Sí, 2 sí. años no dejo margen. Bueno, lo que va Verifactu lo que dice es que cualquier software de generación de facturas tiene que asegurar estos puntos: integridad, durabilidad, que sea homologado, y no solo afectaría a empresas y a administración, sino también la facturación hacia los particulares. Y no es un diagrama de Venn porque se unen, porque Verifactu influye también sobre el software de facturación. Pero una cosa, ¿qué pasa con las facturas simplificadas? Pues nada, van sin NIF, lo que hay un máximo de euros, 3.000 euros, tiene que ser ya con DNI, ¿vale? Y en online hicimos la consulta el otro día a Hacienda y nos recomienda que a partir de 400 euros se pida NIF. Si es de menos, pues el cliente, si lo deja en blanco, factura simplificada. Pero esas facturas simplificadas, digamos, ¿se envían a algún sitio? ¿No? Sí, o sea, si vamos a ver el bar de enfrente, va a estar su software mandando facturas sin parar. ¿Qué pasa? Hace un ticket ahora y pagan 10 personas más, pues a lo mejor ese lote de 10 personas va a ir en el segundo lote. Entonces, Hacienda te dice espera, hace como una cola.
y los va mandando. Aunque sea un ticket de un bar, es una factura simplificada. Sí, pero es que Se envía. Se va a enviar también por Esas son todas simplificadas, sí, sí. Toda la factura. los TPVs y todo esto. Todos. Van a enviar Claro. Tendrán que tener algún sistema que si cae internet, o no emitan factura y la emitan en cuanto vuelva a internet, no sé cómo van a hacer. De hecho, en el ticket seguramente vaya QR. Sí. Bueno, si habéis ido a Portugal, que os dan un ticket así de 1 kilómetro, con un QR abajo, lo leéis y en teoría os valida. Solamente vaya a QR donde os notifiquen que vuestra factura, vuestra compra ya está en la hacienda. Claro. O sea, lo que habéis apuntado. Puede darse el caso que os emitan ahora el ticket y a lo mejor el QR no os dé como verde hasta pasados unos minutos, porque está en el siguiente lote del envío. Pero hay muchos sitios donde no te dan ticket ni te dan nada. Eso es ilegal. Es ilegal. Claro, claro. Hasta luego, buenos días. Eso es B, eso se llama B. Y se le ocurre a un chiringuito en medio de una montaña que no tiene internet y tal. ¿Cómo? Ya todos tienen. Hay una opción. No, yo sé dar un sitio. Yo sé dar un sitio que no, ¿eh? Sí, hay una opción que es no usar un sistema informático de facturación. Es decir, te compras un talonario en una librería, talonario de facturas, apoyo. Otra vez. Eso sería la única manera que no es un sistema informático de facturación. Pero Está conseguido legalmente. Sí, sí, sí. Pues todos al talonario. ¿Dónde venden los talonarios? Sí, sí. Y sé que en ese albergue. Que ni el mismo funciona. Está a medio de camino a 1000 metros de altitud, ahí no tiene problema. Eso pasa, sí. Pero satelital hoy en día sí. Claro, hay gracias a Elon Musk ya. Ahí no voy a ir a vivir. No, y hay un servicio en España que es satelital gratis. Bueno, pero no va a funcionar. Pero ahí me llega. Llega. No, hay una zona de sombra, hay un árbol. Vale. Bueno, entonces, beneficios de digitalizar. Reducción de costes operativos, en principio entre empresas, ya lo de que te llegue la factura por carta creo que ya es raro, pero alguno manda. En cuanto sea todo digital, eso ya nada. Pues al menos se ahorrará en papel. Se supone que se va a agilizar el proceso de compra, de pago, porque como ya te va a llegar a tu software, no puedes decir que no te enteraste, que no te llegó la factura, que el email ese se perdió. Sí, pero la Hacienda va a quitar a las empresas. Pero todos sabemos que eso era mentira. Claro. Que sí que se enteraron. Esa es la pero excusa. que no querían pagar. Entonces el problema es otro. Esa es la excusa para Vale, la ley, vale. pero la realidad pues, sí, dice que la ley es para eso, para evitar la morosidad. Bueno. Es para controlarlo. Vale. Mejora de la eficiencia administrativa. Claro, cada hacienda está reduciendo un montón de papeleo, porque está todo, cuando esté todo informatizado, para el asesor sí que va a ser un ahorro a todo el tiempo que pasan todos los días antes de que haga el trimestre metiendo facturas, eso se lo van a ahorrar. Y obviamente automatizan tareas, o sea, picar datos de facturas, eso se ahorra. Reducción de errores, porque cuando a veces te dan de alta una factura y eran 300 euros y se coló un cero más y te han metido una factura de gas por 3.000, pues ese tipo de errores que puede pasar se eliminaría. Esto todavía no lo veo inmediato, pero en teoría, si todo lo emites en digital y recibes todo en digital, casi los impuestos podrías hacerlos igual que aceptas el borrador de Hacienda. Claro, no va a ser 100% posible porque a lo mejor metes kilómetros, te llega una factura de otro país, pero bueno, si recibieras todo en digital, Hacienda ya sabe lo que has pagado y lo que has vendido. Entonces, podrían casi calcular el IVA y el 130 o sociedades del 200 por el modelo que hagáis, porque en teoría estaría todo ahí. Claro, pero eso sería un futuro. Pero exacto, y el caso que acaba de mencionar, luego vienen facturas tipo plugins y allá que son de Hong Kong, Claro. de Estados Unidos. Esas habría que meterlas a mano. Pero si haces todo entre España, pues casi todo podrías hacer una estimación automática del impuesto. Por eso eso del cumplimiento de obligaciones tributarias aún va a faltar. Pero bueno. Y falta la parte, o sea, perdón, igual no lo entendí, pero todo lo que facturas a clientes particulares. Pero estás mandándola por Benefactor.
Todo lo que si facturas 1.000 euros, Hacienda ya sabe que facturaste 1.000 euros, sea un particular o a una empresa. Porque tú estás mandando el registro de que has hecho esa factura. Si a su vez absorbes todas las facturas a través de una nube, ya tendrías todas las recibidas y todas las emitidas. Entonces casi ya podrías calcular impuestos. Todas las empresas, por ejemplo, todos los suministradores de la luz, de internet y tal, todo eso ustedes te lo van a... ¿no? Con eso también hay que tener cuidado, porque a lo mejor tienes Movistar en la oficina y Movistar en casa. El de casa no lo podrías deducir ese gasto. Entonces luego habría que ver cómo, cuando a tu RP lleguen las facturas, tendrías que discriminar Netflix, no puedes meterlo como gasto, ¿sabes? Pero más o menos casi te sale el impuesto hecho. Vale. En teoría, cuando todos estos datos tengan un ERP con una IA, podría ayudarte, por ejemplo, a tomar decisiones financieras. Claro, pero tienes que ver todos los datos. Realmente para las IAs funcionan con datos. Sin datos, en ese momento ya tendrías un montón de datos para poder hacer cálculos. La lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Bueno, si facturas en B no haces factura, con lo cual no puedes luchar contra el fraude, pero al menos lo que sea todo en A va a estar ahí y no puedes eludirlo. Y luego impulso de... Bueno, en teoría, a mí que va a ayudar a que España se... Eso es propaganda. Modernice, sí. Vale, y aquí la pregunta al millón. ¿WooCommerce cumple Benefactor? No. No, una empresa americana. No. ¿Va a cumplir? Tampoco. Hay que hacerlo cumplir. Hay que hacer un plugin. El problema de WooCommerce que no cumpla es que es software libre, tenéis acceso al código, podéis manipularlo. Aunque no sepáis tocar PHP, a lo mejor entráis en el MySQL y modificáis los registros de las facturas, o sea que es imposible que cumpla, porque la inevitabilidad es imposible. Pero si hay este sistema de comunicación... Hablo de cuando facturas dentro de tu WooCommerce. Cuando WooCommerce emite factura. Sí. Si la factura haces dentro, puedes modificar el pedido. Si modificas el pedido, bueno, conocéis el plugin de WP Overnight, Pedido Invoices. Sabéis que lee de los datos del pedido. Si modificas el pedido y sacáis el PDF de nuevo, el PDF se modifica. Entonces ya no estaríais cumpliendo la obligación de la ley, que es que no se puede alterar. Entonces por eso WooCommerce no. ¿Y qué pasa después de esta fecha que comenté cuando veíamos la línea del tiempo, que era la fecha en la que era obligatorio que todos los que desarrollaran software tenían que cumplir? Entonces, ¿podéis crear tiendas con WooCommerce? Pues depende. La respuesta la ayer. Claro. Entonces, no podéis si la web emite facturas, porque hay que asegurar que esas facturas no se puedan modificar. Y como puedes modificar el pedido, la factura se modifica. Entonces, no se puede. Y aquí, ojo que es la cosa importante. Si dabais mantenimiento a tiendas mensualmente, a partir de esa fecha no podéis dar mantenimiento si esa tienda genera el PDF de la factura dentro de la tienda. Es decir, cobraros todo antes del 29 porque después no podéis emitir facturas porque estaréis incumpliendo la ley. Es decir, vuestro cliente podría entrar, modificar el pedido, modificaría la factura y vosotros que le habéis vendido el software sois los responsables. Entonces, siempre que hagamos factura dentro, si el que tenga el RP este holder, que mandáis el pedido al RP y la factura se genera al RP, no estáis emitiendo la factura dentro del WooCommerce. Entonces, en ese caso, no pasa nada. Pero claro, si emitís dentro de del WooCommerce no podéis. Y lo importante, que a lo mejor eso no se da por hecho, tampoco dar mantenimiento, pues estaréis manteniendo un software que no cumple. Entonces sois responsables de ese software.
que esté hecho en California o donde sea. Vale. Y sí podríais vender WooCommerce, bueno, lo que decía, si en caso de no emitirlas dentro de la web o si homologáis con un SIG Verifactor, en el caso de que la factura se genere fuera. Entráis en la tienda, que es un WordPress, entonces el pedido se genera con WooCommerce, creo que nadie usa otro, aunque sí hay alguno, pero muy raro. Entonces, nuestra propuesta es WooCommerce interactúa con FactuPress, que se comunica con la agencia tributaria, valida los datos del cliente, que el NIF sea correcto y demás datos de la factura, y entonces se comunica en este caso con el PDF Invoices y generaría el PDF. Además, al PDF le añaden el QR, que es el que, cuando lo lea el cliente, puede confirmar que esa factura ya está en manos de la agencia tributaria. O sea, FactuPress sería un plugin que hace ese puente, digamos, con Hacienda a través de lo que llamaron Verifactor. Y ese PDF es inalterable. El PDF no es inalterable porque es un PDF y lo puedes coger con el Acrobat profesional y modificar. Pero claro, si el PDF es de 50 euros, no sería muy buena idea modificarle el precio, porque Hacienda ya sabe que es de 50 euros. Entonces, modificarlo no parece buena idea. Porque el PDF con QR, que aparte si lo escaneas y lo ves, ya ves lo que tienes en Hacienda. Sí. Entonces, bueno, aquí en este caso hemos puesto nuestro plugin, pero cualquier sistema similar es la única manera de que un WooCommerce pueda funcionar dentro de la ley. Y eso sería a partir del 1 de enero, ¿no? Pero hay excepciones, ¿no? La obligación sí. No, Pero a ver. La acción de los RPs. Exactamente. Claro. Sencillo. Sí, la diferencia, por ejemplo, de FactuPress con Holder es que tú emites la factura, ya la tiene Hacienda y ya está. En Holder tienes que estar en Holder, moverte por Holder, generar la factura, quiero decir, una burocracia que no te interesa, porque haces facturas con WooCommerce de toda la vida y te es más cómodo. Yo tengo un caso concreto que utilizo el plugin WP Overlay, Sí, que genera facturas, ¿sabes? sí, Yo instalo FactuPress y la web ya cumple sí. automáticamente. Sí, porque la factura que tú generas con WooCommerce, que luego sacarás con el PDF, ya la tiene Hacienda. Vale. Entonces, aunque entres en el MySQL y modifiques la base de datos, cambies el pedido o intentes manipular el pedido, no es buena idea, porque Hacienda ya sabe lo que es facturado. Entonces, ¿para qué vas a meterte en líos? O sea, Hacienda Ya has vendido uno, mira. Claro, listo. Hay que instalarlo ya. Esa es la idea. Entonces, porque si no, la verdad que todos los que trabajamos con WooCommerce nos quedaríamos fuera de... Bueno, yo tengo varias webs y solo en una se generan facturas de forma automática, además de diferentes formas, y es en la que realmente tengo que aplicarlo, las otras no. Porque Claro, las Cuando una facturas... tienda online tienes que tenerlo sí o sí. No, Porque es como el restaurante. no, porque a ver, hay tiendas que generan los pedidos, luego se sacan un Excel y lo meten a mano en su programa. No es No, profesor, sino. pero se No. genera por otro lado. En otras tiendas que tengo se genera la venta y la factura la hacen en la oficina. No, pero Claro. yo tengo el caso de una persona que no emite facturas nunca, solo si la persona que ha hecho el pedido las exige. Pero ella tiene una cantidad de pedidos que será factura simple, que solo tiene que mandar a Hacienda. Sí, pero Lo que puede hacer Lo es, tiene que hacer, pues. claro, puede sacarse pues a lo mejor cada semana un listado de ventas, va a su software que esté homologado por Verifactor y las hace a mano, por ejemplo. La otra opción es, no quiere pasar ese trabajo, pues por ejemplo con este plugin podría. O con un RP que funcione, que tenga un plugin que vía API se conecte a WooCommerce. Claro, Claro, no que tiene que hacer si igual. no tiene ningún RP ni nada, sino que ella lo está gestionando ahí. Claro, a partir de esa fecha de enero, bueno, en ese caso es sociedad o es autónoma. O sea, Pues a partir de julio ya no podría hacer como hace ahora. Claro. Tendría que buscarse un software
que genera las facturas. Pero que es verdad que puedes traer los pedidos y generar las facturas a posteriori, pero no puedes facturar a través de la web. La factura puedes hacerla hasta el día 16 del mes siguiente. Entonces puede hacerlo, por ejemplo, todos los lunes, coge todos los pedidos y los hace en el software que decida. Pero un software que cumpla Verifactu. Si no quiere pasar ese trabajo de hacerlo a mano y quiere que se lo haga la web, pues mismo cualquier RP que tenga plugin para WooCommerce se lo haría, o si no que directamente te olvidas de RPs y ya hace el envío y te bajas el PDF, ya todo en tu web. ¿Y en la venta habría que pedirle datos al cliente que hace la compra de DNI? Sí, a ver, como si no lo pides, para empezar, a 400 euros para arriba, Hacienda nos recomendó que sí. ¿400 o 1000? No, esos pagos en efectivo. O sea, tú vas a comprar algo, no puedes pagar con 2 billetes de 500. Tienes que tarjeta. Sí, nos recomendaron 400. Pero por ley, en cualquier sitio son 3.000 euros. O sea, no puedes hacer una compra de donde sea, cualquier tienda, de 3.000 euros y que no te pidan el DNI. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es, como el envío hay que firmarlo digitalmente con el certificado digital, utilizamos ese mismo certificado para mandar el NIF en la página de checkout de WooCommerce. Añadimos un campo de NIF, que por defecto no viene, tú lo escribes y ese NIF lo mandamos al censo de la agencia tributaria. Y comprobamos que ese NIF corresponde para ese nombre y apellido. O si es una empresa, que ese NIF de empresa corresponde para esa sociedad que has escrito. Si está bien, pues ok, te deja. Si no, te da error y lo tienes que arreglar. Claro, si pones el tuyo, pues pondrás bien, pero si a lo mejor no pusiste el DNI y lo copiaste de un sitio, pues te lo detecta. Pero bueno, por debajo de 400 no hay que pedir ese campo. No. Claro, si no. Lo que hemos puesto una opción, que a lo mejor la gente no quiere hacer facturas simplificadas, le hemos puesto una opción en plan, un check que es pedir sin pedir. Y así sabes que el dato va a ir bien y cuando lo mandas a Hacienda no vas a tener un rechazo de esa factura por dato incorrecto. Pero si vendes cosas de 15 euros, no puedes pedir nada. No, podrías hacer todo facturas simplificadas. Claro, por eso es sí. solo en... Claro, es una opción que hemos puesto un cheque que quiera, le interese. Es la garantía absoluta de no vender nada. Pero vamos, bueno, como Amazon. Claro, no, es que Amazon si te pide el NIF te hace una exención de IVA, es un poco rollo. Pero... No, quiero decir, era como Amazon que no te pide nada. Sí. Una compra... Sí, salvo para Canarias, para luego hacer la aduana. Pero sí. Compras lo que lo que hacemos es, si compras menos de 400, aunque tengas el check de no obligatorio, pasa. Si pasas de 400, entonces ya te obliga a que escribas el NIF, aunque no tengas marcado el check de pedirlo siempre. Porque así, fue lo que nos recomendó hacer. Pero, o sea, legalmente son 3.000 la obligación de... O sea, pero comercio online nos han dicho que mejor 400. Pero sí, legalmente son 3.000. Sí. No sé, la respuesta que nos mandó Hacienda. Es la copia y pego, sí. La respuesta literal fue 400 comercio electrónico y 3.000 en general. En los casos excepcionales estos de, por ejemplo, los restaurantes, bares y cosas así, que solo a partir de 3.000 la facturación es obligatoria. Sí. Aunque no esté escrito en ninguna ley, ninguna norma, como ya como una consulta que haya ya, ¿no? Sí, eso lo preguntamos a propósito. De hecho, hicimos pruebas y ya con menos, o sea, con más de 3.000 con el sin NIF, nos daba rechazo de que era obligatorio, mandar el NIF con más de 3.000. Claro, cuando mandas una factura de tu tienda a la agencia tributaria, te devuelven unos códigos de error. Entonces, lo que dice, si una factura de 3.000 y algo y rechazada porque no llevaba NIF. Pero si me metes una de 2.500 sí que lo aceptas. Sí. Pero pero Hacienda nos recomendó que para comercio electrónico lo hiciéramos de 400. Claro, pues cuando se envía no sabes si es un comercio electrónico o si es si es un VAT. Porque el VAT también se tiene que comunicar. Claro, ellos reciben facturas pero no saben el origen. De todas formas, entonces, sí es una cantidad grande, siempre pido factura, ¿no?
Tú sí, pero a lo mejor te interesa no tener tu nombre, porque no te dejas el dinero. Bueno, estás haciendo un pago electrónico, un pago electrónico será con la. No creo que nadie haga pagos electrónicos. Lo pagas con SafePass. Entonces, esto es instalar el plugin y automáticamente el pedido que se genera en WooCommerce. Pedido no, factura. Tú puedes hacer, por ejemplo, hay comercios donde generas el pedido, lo envías y a lo mejor haces la factura cuando sabes que ya lo entregaron. Si tienes, bueno, sabes que el plugin te permite generar factura en el procesando, en el Sí, completado. yo lo tengo automatizado de forma que cuando se pone completado se genera la factura. Vale, completado pues a lo mejor fue cuando ya lo enviaste y tú cierras el pedido. Sí. En ese momento se genera la factura y en ese momento ya se comunica. Se comunica antes para verificar los datos y si todo es correcto te la genera. Si no, bloqueamos la generación de la factura para evitar que luego tengas que arreglar cosas. Tenéis un buen soporte, ¿no? Hay un Como el primer clientes que tengas, que tienen muchos clientes van a generar mejor soporte. No puedes contratar a personas Que les puede llamar 24 horas. Bueno, si queréis hacer una prueba y queréis hacer una compra, vemos cómo funciona Verifacto.